tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la clase de lesiones por presión. Buenas tardes, doctor. Quería saber si se ven mis diapositivas. Doctor, se ve medio distorsionado. ¿Ahí se ven las diapositivas? Sí, ahí se ve chiquito, pero sí se ve las diapositivas. ¿Y ahí? Ahí ya no se ve, doctor, solo se ve una parte. Ahí sí se ve. Ahí se ven las diapositivas. Sí. De acuerdo. Bien, las lesiones por presión son lesiones cuya etiología es variada. Se dicen lesiones por presión, perdón, pertenecen al grupo de las lesiones por dependencia. ¿Por qué? Porque dependen de un cuidador. O sea, las personas que sufren este tipo de lesiones, de este tipo de lesiones por dependencia, dependen de una persona ajena a ellos, de un cuidador. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un cuidador no ejerce bien su trabajo, aparecen este tipo de lesiones. Por lo tanto, las lesiones por dependencia son indicadores de la atención en salud. Mientras un servicio tenga mayor índice o mayor porcentaje de lesiones por dependencia, entonces quiere decir que su forma de atención, su calidad de atención no es buena. Entonces, vamos a hablar dentro de las lesiones por dependencia, aquellas ocasionadas por la presión. Entonces, hay que diferenciar lo que es lesiones por presión de lesiones por aplastamiento. En ambas, la presión juega un rol fundamental, mientras que en los traumatismos de alta energía, como el aplastamiento, las fuerzas de presión pueden ser tan intensas que terminan destruyendo inmediatamente el tejido y produciendo necrosis por la alta energía sobre los tejidos. Las lesiones por presión no son de alta energía, sino que ejercen una presión lo suficientemente fuerte como para detener el flujo sanguíneo de un determinado sector. Por lo tanto, la lesión por presión va a generar una isquemia, va a generar isquemia. Entonces, la isquemia va a ocasionar la herida, porque va a ocasionar hipoperfusión, sufrimiento del tejido, necrosis y finalmente úlcera, ¿no? Entonces, la lesión, la úlcera que aparece es secundaria a isquemia, mientras que la presión juega un rol importante al ocluir el paso del flujo sanguíneo en un determinado sector. Por lo tanto, ese sector va a entrar en isquemia y se va simplemente a necrosar y se va a perder. Entonces, como les dije, más o menos en los pacientes que ingresan hospitalizados pueden llegar hasta un 11% que van a desarrollar lesiones por presión. Ustedes deben saber de que las úlceras por presión van a aparecer muy rápidamente. O sea, no necesitas tener al paciente mucho tiempo inmovilizado para que aparezcan estas lesiones. Para que aparezcan estas lesiones basta con que el paciente esté 6 horas inactivo. Entonces, con 6 horas ya es suficiente como para generar ya una lesión irreversible en el tejido. Entonces, la primera semana de hospitalización es crucial porque aparecen el 70% de esas. Por lo tanto, el manejo más importante es determinar el riesgo de aquellas personas que tienen el potencial de sufrir estas lesiones por presión. Cuando ingresa un paciente al servicio de hospitalización, lo que tienen que valorar es la enfermera, ver qué riesgo tiene ese paciente para desarrollar estas lesiones por presión y darle los cuidados
las movilizaciones y la profilaxis, la prevención, para que estas lesiones no ocurran y no se desarrollen y no lleguen a ser mutilantes como son, que requieran manejo no solo médico, sino quirúrgico. Acá tenemos una definición más: vector de necrosis o compromiso de tejido secundario ¿a qué? A isquemia. ¿Por qué? ¿Por qué es la isquemia? La isquemia es porque se presiona un área de prominencia de hueso, un área de presión que va a ocluir, los vasos sanguíneos de ese sector, y ese sector va a quedar hipoperfundido. Y al quedar hipoperfundido, ese tejido entra en isquemia y finalmente muere. Tenemos tres grandes fuerzas que van a participar en la presión. Si bien es cierto, la presión es la fuerza principal por la que ocurren este tipo de lesiones, hay otras dos fuerzas que también intervienen en el mecanismo fisiopatológico. Uno de ellos es la fricción y otro es el cizallamiento. La presión, la fricción y el cizallamiento. ¿La fricción qué cosa es? Es una fuerza no perpendicular como la presión. Hay que saber que la presión es una fuerza perpendicular al plano de apoyo, mientras que la fricción es una fuerza tangencial al plano de apoyo y se opone al movimiento del paciente. Generalmente por gravedad, a veces en posiciones, por ejemplo, de inclinación, cuando hay cabecera elevada, va el paciente a deslizarse sobre las sábanas rugosas y existe una fuerza que se opone a su movimiento. Esa fuerza es la fuerza de fricción. Es la fuerza de fricción. Entonces, esa fuerza de fricción, al oponerse al movimiento, puede generar pues esfacelamiento dependiendo de la superficie rugosa en donde se desliza el paciente, esfacelamiento del tejido tangencial a la piel, ¿no? Por otro lado, tenemos la fuerza de cizallamiento. Sí se escucha, ¿no? ¿Sí se escucha? Sí, doctor. Ya, ya bien. Entonces la fuerza de cizallamiento es una fuerza que es también tangencial, pero ya es no paralela al plano ni tangencial al plano de apoyo, sino más profunda, allá al plano de la prominencia de hueso. Generalmente es una zona donde están las zonas de inserción de músculos, y la fuerza de cizalla es la fuerza que va tangencial a estos y que ejerce una tracción sobre un punto de apoyo que es el hueso. Tenemos las áreas principales en donde están las fuerzas, donde ocurren las lesiones por presión. Tenemos, por ejemplo, en la figura 1, estas fuerzas de presión en el caso del decúbito dorsal. Ojo que las lesiones por presión le llaman también úlceras por presión, o también le llaman úlceras del decúbito. Claro, aunque no solamente aparecen en aquellas personas que están siempre en decúbito, pero le llaman úlceras del decúbito porque es frecuentemente que aparecen en personas postradas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la figura 1, en la parte superior, un decúbito supino. En el decúbito supino, vemos que los puntos más importantes en donde hay prominencia de hueso y apoyo del paciente sobre una superficie rígida son en la región occipital, la región escapular, el codo, la región del sacro y el talón. Y en la parte de adelante, por, por sábana, lesiones por presión por parte de las sábanas. Y de cúbito lateral tenemos la zona de la oreja, la zona del hombro, codo, trochanter, eh, platillo lateral de la tibia, eh, y talones también, ¿no es cierto? Entonces, esos también son puntos de apoyo. En la, en la, en el decúbito, ventral, cosa que se vio bastante frecuente, por ejemplo, en pacientes COVID, ¿no? Ahora en el COVID hubo bastante aumento de la posición del decúbito ventral cuando manejaban en la vía aérea, y en esas zonas aparecían zonas de presión en la región de la cara, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde aparecía? Zona de prominencia en la región malar, mandibular, en el tórax, a nivel de las mamilas, las areolas,
en el codo, en las rodillas, en la zona genital, en la zona del antepié, ¿no? Del peine también. Y tenemos también que las fuerzas de fricción, tenemos un paciente postrado crónico que tiene factores de riesgo para lesiones por presión y por la misma fricción de la cama, este paciente se va a deslizar con una fuerza opuesta a la fuerza del movimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando se desliza con una fuerza, o se desliza y aparece una fuerza que se opone al movimiento? Es la fuerza de fricción. Y esa fuerza de fricción se ejerce energía que va a lastimar o por la superficie rugosa esfacelar las lesiones que se hayan originado. Por otro lado, también tenemos pues, pacientes pues, que son postrados, malas posiciones con incontinencia, los cuales también son un factor de riesgo, ¿no? Las incontinencias. ¿Cuáles son los mecanismos de formación de las lesiones por presión? Los mecanismos, el mecanismo más importante es la confluencia de esas tres fuerzas, ¿no? La presión, la fricción, el cizallamiento. Pero resulta que cuando existe algo que se llama presión de perfusión capilar, la presión de perfusión capilar es 32 milímetros de mercurio. Cuando se supera esa presión de perfusión capilar, los vasos se ocluyen y no pasa sangre. Entonces, a veces, incluso en zonas de pacientes que están postrados en camas, en camillas, en colchones rígidos, va a haber una presión que puede superar incluso los 100 milímetros de mercurio en las zonas de apoyo. Pero ya sabemos que presiones superiores a los 32 milímetros de mercurio, en promedio de 350 a 60 milímetros de mercurio, van a producir una isquemia localizada. La isquemia es transitoria y reversible antes de las 6 horas. Quiere decir que tiene solución, que va a revitalizar, que va a sanar antes de las 6 horas. Y después de las 6 horas ya van a requerir curaciones, va a necesitar cicatrizar, puede cicatrizar también en un proceso más lento o ya manejo quirúrgico final. Bien, entonces ya sabemos que la isquemia se produce cuando la tensión arterial baja por eh, la isquemia, cuando tenemos estas presiones elevadas, al ser irreversible, ya pues el paciente va a requerir curaciones, va a requerir. Bien, acá tenemos el famoso efecto témpano. ¿Qué cosa es el efecto témpano? El efecto témpano es eh, una, una, un esquema de cómo la falta de irrigación, la isquemia, afectan en mayor proporción a los tejidos que están más cercanos a la zona de articulación, quiere decir los más profundos. Son más sensibles que los más superficiales. Por eso que cuando existe una isquemia y el paciente está echado en la cama, se forma una pirámide invertida de la zona de mayor sufrimiento y necrosis es la zona adyacente al hueso y va a angostan, siendo más angosta cuanto más superficial es. Entonces nosotros a veces cuando vemos una lesión por presión en la parte superior, vemos y decimos, esta es una lesión por presión, pero esto es como un témpano de hielo, ¿no? Simplemente es la punta del iceberg, porque abajo de esto hay algo más grande. Acá igual el efecto témpano, ¿no? Desde la piel, la superficie, la superficie de apoyo, la epidermis, la dermis, ya. Bien, acá.
Esta es la superficie de apoyo y como pueden ver, la base es más ancha en la parte inferior y se va angostando conforme va llegando a la superficie. Esta vendría a ser la epidermis, la dermis. ¿Se ve? ¿Se puede ver el puntero que estoy escribiendo? Sí, doctor, sí se ve. Bien. Entonces, esta es la progresión, va de la presión, isquemia, anoxia, necrosis, se forma la escara. ¿Qué cosa es la escara? La escara, por ejemplo, acá tenemos una lesión por presión, ves cómo se ha formado esto rojo y todo esto se muere. Se muere en forma de un trapecio invertido y todo esto se queda ahí, muerto. O sea, está ahí y está muerto. Ese tejido muerto, negro, acartonado, inelástico, es la escara. Entonces, para promover la curación de esta herida, ya sea curación o manejo quirúrgico, eso negro hay que retirarlo. Se saca. Y eso, al sacarlo, se le da tratamiento al paciente para que no vuelva a desarrollar presión. Bien, entonces tenemos la presión prolongada de una zona y asociado a qué? A sudor, a falta de la movilidad, las arrugas en la sábana, zonas mal secadas, ¿no? Las famosas lesiones por maceramiento, ¿no? La presión prolongada en una zona asociada a estos factores de riesgo van a generar mayor lesión, mayor profundidad, mayor comorbilidad. Eh, También se asocia a pacientes que tienen mal estado general y que pueden tener por la misma presión la disminución de la perfusión, disminución de la circulación sanguínea en el sector, lo cual va a dejar a la isquemia de sus tejidos. Y finalmente, lo cual va a generar en un eritema y el sudor. El eritema, enrojecimiento de la piel y dolor. Esto va a generar ruptura de la piel y esa ruptura va a desencadenar una úlcera cuando ya sale de escara, ¿no? Que finalmente puede ser más necrosis, se puede infectar o complicar o avanzar hacia su curación. Y la curación a su vez tiene dos elementos, ¿no? Un elemento conservador y un elemento quirúrgico. ¿Ya? Ahora, tenemos factores que van a predisponer a un paciente a sufrir lesiones por presión. Existen factores intrínsecos propios del paciente, factores inherentes al medio, que son factores que van a contribuir para poder definir qué paciente tiene un factor de riesgo y atacar el factor de riesgo. Por ejemplo, tenemos estos pacientes postrados, ¿cierto? Un parapléjico y un paciente postrado. En UCI, esos pacientes que no caminan, que se han postrado definitivamente, ¿no? Postrados crónicos, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que esa postración puede ser permanente o puede ser transitoria. Un ejemplo, el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo, son postraciones transitorias, se termina postrando 100% y durante un periodo de tiempo, ¿no? Unos meses, ¿no? Y luego retorna ya caminando normal. Mm. Entonces, eso es. Y por otro lado, tenemos también factores intrínsecos al paciente que son ya la avanzada edad, la desnutrición crónica, la obesidad también son factores predisponentes. Entonces, como les decía, podemos dividir a su vez en factores de predisposición, que pueden ser factores intrínsecos y factores extrínsecos. Por ejemplo, factores intrínsecos, tenemos la pérdida de la función sensitiva y motora que impide la percepción. Por ejemplo, ¿quién es un parapléjico, ¿no? Un traumatismo medular por paz. Tenemos la disminución de la
percepción, el paciente no va no va a requerir o no va a sentir que deba cambiar la posición de su cuerpo, ¿no? Eso, por ejemplo, les doy, ¿no? Ustedes que son personas competentes en todo su sistema nervioso, te sientas y van a escuchar una clase, ¿no? Y la clase dura 5 horas. En las 5 horas se van a sentar y van a estar en la misma posición. No, lo que van a hacer es, normalmente es, eh, levan- eh, vas a cada vez que sientas esa necesidad posicional, se va a manifestar en tu cuerpo como dolor y lo que vas a hacer es movilizarte. Esa capacidad de movilizarse ante el dolor es un injerto y tenemos también, por ejemplo, deficiencias nutricionales que van a atacar la integridad de la piel, el desnutrido crónico, las hipoproteinemias, el sobrepeso y la delgadez, y a más edad, avanzada edad, mayor fragilidad. Ustedes habrán visto unos ancianitos que tienen la piel como delgadas como una cebolla, ¿no? Entonces, esa piel es más delicada y más propensa a hacer algo. Mm, y intrínsecos va a ser ese, por ejemplo, inherente al medio, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, los factores extrínsecos podrían ser la presión, la fricción y el cizallamiento. Son las tres fuerzas que hemos estudiado, ¿no? La presión del cuerpo sobre zona dura, ¿no? Tenemos esto, la zona dura, la presión, ¿no? Y esta es la reacción del cuerpo, ¿no? Presión. La fricción es la por deslizamiento sobre el roce de la piel y la superficie. Y cizallamiento, ¿no? Es una resistencia a la tracción. También la humedad y el tiempo influyen en la... ¿Qué otro factor intrínseco tenemos? Prominencia de hueso, son propias del hueso, ¿no? Por ejemplo, trocantérica. Eh, por ejemplo, la trocantérica, ¿no? Prominencia de hueso, ¿no? Pérdida no. La pérdida de sensibilidad de la región es por alguna alteración neuropática, metabólica, ¿no? Puede ser el moreno, la puerta. No lo siento. Ya. La disminución de la resistencia del tejido a la presión, el estado general del paciente y la espasticidad. Entonces, si es un paciente en mal estado general, no le puedes ofrecer tratamiento conservador. Mm, Bien, factores extrínsecos. Por ejemplo, maceración del tejido y de la humedad por orina o la defecación. Presión excesiva y sostenida por elementos de apoyo. De esto ya lo hemos visto. Zonas de apoyo a nivel del cúbito dorsal, occipitales, escápulas, codos, sacroglútea y tabique. Mientras que en decúbito lateral tienen oreja, acá. Decúbito lateral, tenemos la oreja, hombro, codo, trocánter, platillos tibiales y no, antepié. Mm. Decúbito prono, tenemos región malar, esto aumentó en el COVID. Tenemos hombros, tenemos brazos, manos, rodillas y pies. Esas son las localizaciones más frecuentes. La localización más frecuente, por ejemplo, en este individuo que tiene un traumatismo vertebromedular, sería pues
las trocantéricas. Las úlceras trocantéricas son las más frecuentes en este tipo de lesiones, pero no se salvan tampoco del, de la zona del sacro, ¿no? En el decúbito dorsal, la sacra es la más común. Más del 36% de las lesiones son por decúbito dorsal. Malleolos, cóndilos, trocánteres, costillas. Bien, la valoración clínica, como les dije al inicio, es multidisciplinaria. La valoración clínica es multidisciplinario y son lesiones que no van a cicatrizar a menos que las causas de fondo sean tratadas. Movilización. Si tú sabes que la presión ocluye vasos sanguíneos y no deja pasar la sangre, simplemente hay que movilizar al paciente para que la sangre pueda llegar a ese sector y de esta manera permitir que los medios de cicatrización hagan su efecto y procedan a reparar la herida, ¿no? La escala de Braden y la escala de Norton son escalas que se utilizan para estratificar el riesgo. Entonces acá tenemos la escala de Braden y la escala de Norton. La escala de Braden y la escala de Norton, como le digo, estratificamos riesgo con esas escalas. La más conocida es la escala de Norton. Aquí hablamos de la escala de Norton, que tiene sus ítems estado físico, edad mental, edad y movilidad. Estado mental, movilidad, estado físico, estado mental, movilidad, actividad, incontinencia, si existe o no incontinencia. El estado físico puede ser bueno, puede ser aceptable, puede ser deficiente o muy deficiente. Si es muy bueno, tú le das 4 puntos. Y si es muy deficiente, le das 1 punto. Igual el estado mental. Si el estado mental está alerta el paciente o si está con estupor. Y si está eh, si la movilidad está limitada, muy limitada, también tiene su calificación. Si el paciente deambula, si el paciente lo hace con ayuda, si el paciente usa silla de ruedas o si está encamado crónicamente. Y si existe o no incontinencia. Entonces tú lo sumas y si el paciente te arroja menor de 12 puntos, entonces existe un, un alto riesgo, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, acá dice riesgo moderado, menos de 16. A ver, vamos a ver. El estado físico tiene 4 puntos. 4 puntos, 4 puntos, 4 puntos. 5 por 4, 20 puntos. Pero si tienen un paciente que tiene 1, 2, 3, 4, 5, esto es alto riesgo. 1, 2, 3, 4, 5, menos de 12. Riesgo alto. ¿Ya? Así es. Y la escala de Braden es similar a la escala de Norton. Similar, igualito, es un score que utiliza parámetros similares, pero no son lo mismo. En este caso está la percepción sensorial, ¿no? La exposición a la humedad, si está o no constantemente humedecida esa zona y región. Está la actividad, si está encamado, si está en silla. Ya. Vamos a hablar acerca de los grados y de las etapas de las lesiones por presión. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Ya, resulta que las lesiones por presión tienen una clasificación netamente clínica. ¿Qué quiere decir? Que se basa en la, que se basa en la observación
del paciente, o sea, de la apreciación de un observador del paciente. Entonces, el observador va a observar la lesión y eh, le va a poner el grado que el observador piensa. Entonces, por ejemplo, el grado 1 es un eritema que no palidece la dígito presión. Y lo toca, lo examina, lo mira desde afuera y dice, sí, eritema, o sea, un enrojecimiento que tú lo tocas y no hay llenado capilar, ¿no? Entonces ese es grado 1 y lo consignas como grado 1. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú te acuerdas del efecto témpano, yo les había dicho, si esta es la cama y esta es la cama y esta es la piel, ¿no? Entonces, y esta es la prominencia de hueso, el efecto témpano iba así, ¿no? De arriba hacia abajo. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes el efecto témpano, tú ves la punta del iceberg. Tú dices lesión por presión de primer grado, pero sabes ya de que fisiopatológicamente la porción más adyacente a la zona de articulación es la que está más comprometida. O sea, cuando hablas de primer grado, también hablas de un compromiso isquémico profundo, porque las lesiones por presión son profundas. Bien, entonces tenemos la lesión por presión que va a variar y se parece mucho a la clasificación de la quemadura. Incluso dicen, las de segundo grado son flictenas que son de espesor parcial, o sea, como que no llegan a ser completas, cuando en realidad toda la lesión por presión, por definición, ya es una lesión completa porque está hasta muy profundo en el tejido. Entonces, grado 2 sería una flictena, una úlcera que tú clínicamente valoras de que no llega a atravesar la dermis. Se llama lesiones de espesor parcial. Por otro lado tienes el grado 3. El grado 3 que van a comprometer el plano ya muscular y la úlcera famosa de espesor completa, es donde aparecen las famosas escaras. Y el grado 4 que va a llegar al plano del periósteo y hueso. Entonces hay pacientes que ya están fistulizadas sus lesiones por presión y nosotros tenemos que hacer, ¿cómo se llama? La limpieza, la colocación del debridamiento, ¿no? Grado 3. Bueno, y grado 4 ya pues perióstico y óseo. Acá tenemos más cerca el eritema, ahí está el eritema que no palidece la dígito presión. Piel pigmentada, palidez que está visible, la úlcera de segundo grado. El estadio 2 es una úlcera superficial. Y el estadio 3 es un tejido de espesor total que no implica lesión o necrosis del tejido celular subcutáneo. Y el estadio 4, pérdida completa del espesor, destrucción de grande, incluso fistulizando, ¿no? Aquellas heridas que hasta orina salen por las heridas. Aquí, por ejemplo, hacen la evolución de las lesiones por presión como si fuera una quemadura, ¿no? De primer grado, de segundo grado, de tercer grado y cuarto grado que llega al hueso. Cuando ya hemos visto que por fisiopatología existe el efecto témpano de hielo. Y las lesiones que están adyacentes a la prominencia de hueso son más graves y más importantes que aquellas lesiones que están casi hacia afuera. El diagnóstico diferencial debe ejercerse entre varios tipos de lesiones, de úlceras. Por ejemplo, hay úlceras varicosas por insuficiencia venosa, por insuficiencia arterial. La clínica es diferente. Por ejemplo, las insuficiencias venosas se caracterizan por un pie edematizado, presencia de varices, dolor a la caminata. Mientras que las úlceras por arteria ya se ve pues también un dolor insoportable. Un dolor grande que puede ser las isquémicas, pero están asociadas también a posición. En el caso de las lesiones agudas, tiene
Tiene que formarlo, perdón, las úlceras arteriales o isquémicas, tienes que examinar, por ejemplo, qué es lo que tiene el miembro inferior o el brazo, lo que esté comprometido. Se caracteriza por palidez, dolor, frialdad, pérdida de anejos, claudicación intermitente, aumentan cuando están en bipedestación, disminuye cuando están en decúbito dorsal o miembros inferiores elevados también, ¿no? Entonces se asocia a enfermedades cardiovasculares, diabetes, presión alta. Ya. Por otro lado, también tenemos las lesiones neuropáticas. ¿Cuáles son las lesiones neuropáticas? Que por daño nervioso hay ausencia de dolor. Entonces el paciente se hace una herida y como no siente el dolor ni el signo de alarma, sigue sobre esa herida hasta que se hace un forado, una gran úlcera por presión. Bien, él se caracteriza por ser profundas, por ejercer poca granulación, poco esperanza de que sanen, ¿no? Y aquí están las lesiones por presión, que ya las hemos mencionado todas sus etapas. Y finalmente las neoplásicas, que se ve cáncer de piel, por ejemplo, melanoma, este, ¿no? Neoplasias, ¿no? Como cáncer epidermoide, ¿no? Entonces a veces crecen, crecimiento rápido y ulceradas, ¿no? Y eso es a lo que se le da tratamiento. Y hay que definir si es una lesión ulcerosa simple o es una lesión con cáncer, porque el manejo es completamente diferente. Bien, el tratamiento. El tratamiento está enfocado en la prevención de las complicaciones. Prevenir que haya infección sistémica, prevenir de que la úlcera existente se haga más grande, que las úlceras aparezcan en otros lugares, que, pueda haber que podamos prevenir que se formen más úlceras o que hagamos pues cirugía reconstructiva y este, cerremos la úlcera mediante cirugía reconstructiva. Bien, tenemos que, ¿cómo prevenimos? Pues eliminar la presión y el tiempo de exposición a la gran presión, cambios posturales, ¿no? Uso de colchones neumáticos, en pacientes encamados, los cambios 2 a 3 horas, rotación de los 4 decúbitos, paciente sentado de 15 a 30 minutos y empleo de dispositivos, colchones de lápiz, arcos de la cama, cojines, almohadas, apósitos hidrocelulares. Materiales antiescaras, eh, y colchón de agua, uso de colchones neumáticos, colchones de agua. Eliminación de la fricción al preparar mejor al personal que va a estar a cargo, eliminando la fricción. No va a arrastrar al paciente sobre la cama vacía para no generar herida y la sábana no debe tener arrugas. De todas maneras. Y estado nutricional, ¿no? Eliminar la humedad y mantener la piel. Hay que valorar frecuentemente que no exista humedad, no usar hules. Debemos mantener atención sobre los pliegues cutáneos. ¿Por qué no usar hules? Porque los hules no son absorbentes y el líquido se tiende a acumular ahí, ¿no? Cuando el paciente se orina, entonces esa humedad llega hacia la zona genital y lo irrita. Y las dietas hiperproteicas, hipercalóricas. Entonces, tenemos un paciente que va a llegar a nuestro servicio, entra y le evaluamos los riesgos, como te dije, ¿no? ¿Quién le evalúa? La enfermera. Anamnesis,
Examen físico, estados nutricionales, comorbilidades y las escalas de riesgo. ¿Quiénes son las escalas de riesgo? Norton y Braden. ¿De acuerdo? Te aplicas eso y defines que es un paciente susceptible de hacer úlceras por presión. Al no ser un paciente susceptible. ¿Ya? Bien. Si es un paciente susceptible, le quedan dos caminos, ¿no? Que forme su úlcera o que a través de la formación de cuidadores también se evite la úlcera, ¿no? Primero es prevenir. Prevenir que esto se forme. Y finalmente las lesiones van hacia las articulaciones perdón, a las actuaciones. ¿Qué cosa se va a hacer? Medidas básicas o medidas específicas. Las medidas específicas las designamos ya para cuando ya se ha formado la lesión por presión y es grande. Mientras que las lesiones por presión básicas son, por ejemplo, el uso de medidas antipresión, tratamientos posturales, movilización precoz, cuidado de la piel, evitar la humedad y una adecuada nutrición. Este es un esquemita donde ponemos los 4 grados de UPP y sus características, ¿no? El estadio 1, en el tema que no aparece la digitopresión. Estadio 2 es una pérdida parcial de la piel, pero todavía conservando la dermis. Episodio 3 con ya pérdida de espesor completo y formación de escara. Y el estadio 4 con pérdida de lo anterior, más compromiso de hueso, fístulas, etcétera. Entonces hay que ver, identificar y registrarla, ¿no? Y curarla. Puede ser con la limpieza de la úlcera, con el suelo fisiológico. Aplicas apósito sin recortar. Mantener el pie. Mantener la piel del tejido perilesional seca. O sea, mantener la piel seca, o sea, no evitar almacenamiento. ¿Ya? Y puede utilizarse un antiséptico. Puede utilizarse como un antiséptico. Acá mencionan uno, pero no necesariamente es ese antiséptico, a veces no tenemos eso. Y usar, por ejemplo, apósitos especiales, ¿no? Podemos utilizar apósitos hidrocoloides, apósitos de poliuretano, o sea, hay una gran, amplísima variedad de cosas que podemos utilizar para manejar la lesión por presión. Cambios, deterioro de la evolución del OPP, deterioro y evaluación cada 7 días. Y lo más importante, pues, la movilización, ¿no? La movilización es el punto capital de la curación de estas lesiones por presión. Si no hay movilización, no hay curación. Bueno, las medidas antipresión, movilización. Las de primer grado simplemente es movilización. Las de segundo grado en adelante ya se pueden curar. Se puede hacer cultivo, se puede dar tratamiento de infección úlcera y tratamiento de la misma úlcera. Se puede lavar con suelo fisiológico, pero también se puede lavar con agua. Debridamientos, pues puede ser quirúrgico, puede ser autolíticos, puede ser biológicos, pueden ser químicos. Hay muchos tipos de debridamiento. Y los apósitos. Uso de apósitos que pueden ser hidrocoloides, apósitos espuma de poliuretano, y hay una amplia variedad de apósitos que se pueden encontrar en el mercado para las lesiones por presión. El tiempo de curación de la úlcera va a depender de la extensión y la profundidad de la úlcera, las condiciones generales del paciente, de la técnica y de los cuidados que se pongan. El tratamiento quirúrgico reconstructivo. Bien, una vez ya superados el tema de la profilaxis, el tema médico, de la movilización, del uso de cremas, apósitos, vamos al tema reconstructivo. El tema reconstructivo viene bien claro. El paciente tiene indicación o no tiene indicación de cirugía. Existe gente que no tiene indicación de cirugía, a pesar de que la herida puede ser muy grande. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una UPP es
quitar la úlcera. A ver, el debridamiento. Se selecciona la técnica quirúrgica apropiada según la ubicación de la lesión y se hace un debridamiento. Se retira todo el tejido necrótico, toda la bursa piógena que se forma en estas lesiones por presión. Y sobre el tejido limpio es donde se hace la selección del procedimiento y se hace el diseño de la cobertura. Acá tenemos, los objetivos es eliminar la úlcera y bursas, aplanamiento del hueso, aquí con una lima, y sacar todo este foco, pues, no sé, ah, por ejemplo, si hay focos de osteomielitis, retirar ese hueso que está macroscópicamente enfermo y debe hacerse un colgajo de cobertura, si lo permite, si se permite, ¿no? Esta técnica se llama la técnica del pseudotumor. Como pueden ver acá, ahí está la entrada de la úlcera. En esa entrada se metió azul de metileno y agua oxigenada. Se mete adentro una gasa y parece que fuera un tumor. Se delimita el tumor y se hace la cirugía. Se lima el hueso y luego se hace un diseño de un colgajo de cobertura. En este caso, el colgajo ha sido glúteo mayor. Mate Sinajai tipo 3. Sí, eso sí les pueden preguntar. ¿Qué tipo de mate Sinajai es el músculo glúteo mayor? Es tipo 3, ¿de acuerdo? Dos pedículos principales. Eh, bien, antes de reparar, tenemos que ver tenemos que acondicionar al paciente. En este caso, un entrenamiento previo de 20 días, haciendo pues el decúbito ventral. Mantiene el paciente eliminado sin referencia al ya, mantener relajada toda la zona de las suturas. Ya. Y la cirugía. ¿Qué indicaciones de cirugía? Hay indicaciones absolutas y hay indicaciones relativas. Está indicada la cirugía en un paciente que tiene un buen estado físico y laboratorial. Tiene unas albúminas por encima de 3.5, las úlceras están limpias, no hay signos de infección, no tienen espasticidad, está concientizado de la importancia de la preparación preoperatoria y del postoperatorio. Mientras que si el paciente tiene contraindicaciones relativas, por ejemplo, si tiene una patología muy grave, ¿no? Si es un paciente que está con una patología muy grave y sabes que se va a morir en menos de una semana, entonces es preferible no operarlo y darle tratamiento conservador porque ese paciente se va a morir. Y nosotros al hacer la cirugía probablemente desencadenemos la muerte más rápido. Por ejemplo, acá dice traumatismo cefalocraniano, cirugía abdominal reciente, cardiopatía. El paciente que no cumple estos requisitos del estado óptimo ya no se le opera, ¿no? Úlceras sucias que no se han adaptado al decúbito ventral absoluto, que tienen espasticidad importante, y un paciente no colaborador. Las contraindicaciones relativas de cirugía es un paciente en un centro de no cuente con personal entrenado. Pacientes, el personal no entrenado es una de las principales causas de agravamiento y aparición de lesiones por presión, porque no saben pasar al paciente, porque no saben movilizarlo, entonces eso sí puede generar lesión por presión. Eh, Contraindicaciones absolutas, por ejemplo, pacientes que ya están, pues, agonizando, ¿no? Pacientes seniles con deterioro mental irreversible, demencias, retrasos mentales, cánceres terminales. ¿Y con qué se coberturan las úlceras? Con colgajos. ¿Qué es un colgajo? El colgajo es la transferencia de tejido de una zona donante a un lecho receptor a través del pedículo muscular. Ah, en este caso hacemos uso de la escalera reconstructiva, ¿no? Que va de menos a más. Es la escalera reconstructiva.
En este caso, por ejemplo, podemos hacer colgajos de segmentos de tejido grande, colgajos musculares, musculocutáneos, perforantes o colgajos libres, ¿no? ¿Cómo vamos a seleccionar nuestro colgajo? Pues depende de dónde se ubique la lesión por presión. Si es una úlcera sacra, probablemente usemos un glúteo mayor o glúteo mayor en su pedículo más superior o en su pedículo más distal. Recuerde que es un tipo 3 y tiene dos pedículos principales. Podemos hacer, por ejemplo, colgajos locales. Uso también, por ejemplo, de colgajo en el caso de lesiones isquiáticas, colgajo tipo hamstring, también son opciones. Entonces, el cierre directo es una de las medidas que se usan para estas lesiones, pero no es la más efectiva. Normalmente, en una úlcera sacra hay que hacer un colgajo de avance. ¿De acuerdo? Y acá tenemos, por ejemplo, este colgajo. Este es un colgajo de glúteo, pero dermograso, y se hace una transposición. Este es un colgajo de transposición, es un colgajo locales. Este es un colgajo de avance bipediculado. Este es un colgajo en isla, un colgajo monopediculado con una transposición. Miren, todo esto de acá se ha pasado acá y sin embargo pegó parte porque esta zona se ha necrosado, pero por cicatrización ha cerrado. Mire, y el resto lo injerto del defecto secundario. Ahora usted dirá, doctor, pero ¿por qué no se injerta directo? Bueno, lo que pasa es que como son zonas de prominencia ósea necesitan colchón y el injerto no le brinda colchón. El injerto solamente es una cobertura. Bien, coberturas de UPP sacra, ahí está. Colgajos, por ejemplo, de avance, de rotación, de rotación. También colgajo, y este de acá se llama colgajo BIE de avance. Un colgajo de avance, ¿de acuerdo? Acá tenemos en isla, cobertura de UPP isquiática, también, o sea, en las úlceras isquiáticas vemos como este cirujano ha cogido un colgajo de glúteo inferior y lo está moviendo en forma de isla, ya colgajo en isla. Pero también para UPP isquiática se utiliza el famoso colgajo hamstring. Acá también un BY de pedículo inferior muscular, Matthews-Sinai tipo 3, BY. Este es el gracilis. Acá está ah, tenemos ese famoso BY de avance, hamstring. Se desinstalan, se desinsertan los músculos que están en la parte inferior del muslo y en la parte superior se sutura. Lo que el conejo se avanza y en la parte inferior se sutura en B. Se corta en forma de B y termina en forma de Y, cortando los músculos de la porción más distal del muslo. Se seccionan completamente para poder movilizar este famoso conejo hamstring. Ojo, se seccionan, pero no se hacen en pacientes sanos, úsenlos en pacientes postrados que tengan paraplegia, ¿no? Que no vayan a usar los miembros inferiores. Y finalmente la cobertura de la UPP trocantérica, que es el uso de tensor de la fascia lata para cobertura de UPP trocantérica. Existen complicaciones, como en todo procedimiento quirúrgico, y las complicaciones van desde la necrosis del colágeno a la infección de la zona donante, infección del mismo colgajo, que hayan hematomas, que se fistulicen, que haya dehiscencia de suturas, que se pierda el colgajo, que se abra todo. Esas son las complicaciones y eso sería todo. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema del día de hoy? ¿Existe alguna pregunta? Todo claro, doctor. Todo claro, muy bien. Entonces, dejamos entonces ya por dictada la clase y les deseo éxitos en su vida profesional. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor.
Muchas gracias, doctor.